Me alegra unirme a ustedes nuevamente para hablar en esta noche de una santa joven. Vivió solamente 19 años. Es una carmelita, quiere decir que vivió en el claustro, y al mismo tiempo su alegría, su amor hacia Jesús llegó que todo el mundo la conozca a través de su canonización. En primer lugar, quiero decirles que las carmelitas de Chile están celebrando el primer centenario de la muerte de Santa Teresa de los Andes. Y yo hace tiempo pienso que debo hacer de ella, hablando, un poco explicando. Hasta hace 2 días estaba leyendo algo y me salió que ella nació el 13 de julio. Quiere decir, como hoy, ella en el año 1900, el día 13 de julio, ella nace en esta tierra. Y dije, ¿qué mejor regalo le puedo dar en el cumpleaños de ella, más que hablar de ella para que la gente la conozca? Antes de empezar sobre la vida de Santa Teresa de los Andes, me permito comunicarles cómo llegó a mi vida. Yo estaba estudiando en Uruguay y yo era miembro, o mejor dicho, recibía el Observatorio Romano cada semana. Y yo, regresando de la universidad, y me había llegado la revista del Observatorio Romano y yo estaba leyendo y veo que el Santo Padre iba a proclamar santos, entre ellos una carmelita. Me llamó la atención y yo empiezo a leer y allí empezó el enamoramiento, porque se resumía su vida en 3 palabras: vivió, creyó y amó. Y yo dije, todos vivimos, gracias a Dios tenemos la gracia de la fe y nuestra misión en la vida, amar. Entonces, si podemos hacer 3 cosas como ella lo hizo, podemos llegar a ser santos. Y yo pienso que esto para mí fue la flecha que tocó la meta, y bueno, allí empezó este amor hacia Teresa de los Andes, que yo no conocía nada de su vida, más bien conocía que solamente ella vivió en el Carmelo apenas 9 meses. Por eso, entonces nosotros, cuando yo empecé a conocerla más, deseé mucho ir a Chile, a su tumba y visitarla. Y Dios me ayudó después de 16 años, y cuando regresé nuevamente a América Latina, después que dejé Uruguay en el 98, regresé 2014, si no estoy equivocado, y pude visitar su tumba. Pero cuando llego, la tumba estaba en una iglesia grande, pero estaba rodeada con cuerdas y era difícil bajar donde está la tumba. Pero yo llego y había un guardián. Le dije, mire, pasé el océano, pasé 16 años, he llegado con oraciones y promesas. Llego acá y usted me dice, no, pienso que es difícil. Pregúntale a ella si ella quiere que me bajo o no. Y así pasó, que a rato él me llama, me dice, bueno, rápido, porque no quiero que los peregrinos empiecen a pedir a bajar. Le dije, todos los peregrinos son peregrinos, pero yo soy Padre Fadi, que tengo esta historia con ella. Entonces me abrió y yo bajo y me quedo al lado de su tumba. Quise contar esto porque después de leer un poco de la historia, vamos a ver cómo los santos nos llegan a nosotros antes que nosotros llegamos a ellos.
Eh, como les dije, Juanita o Juana Fernández nació en el 13 de julio de 1900 en Santiago de Chile, en la capital de Chile. Y la mayoría de su vida la vivió en el mundo, quiere decir, pasó casi 18 años de su vida en la vida laical. Y esta parte era la parte más grande de su santidad que se realizó como laica, como joven en el mundo. Y por eso ella pudo llegar a ser capaz de ayudarnos a vivir en nuestra vida diaria, como la vida de la familia, como la vida en la escuela, como la vida en las vacaciones, como ejercer los deportes, etc. Y lo que más nos sorprende, que esta santa lo explica muy bien, que ha encontrado toda su felicidad en Dios. Hasta tal punto escribió: Dios es una alegría infinita, y esta alegría encuentra su nutrición en la vida de la fe y en la oración permanente. Entonces, si yo quiero tener la alegría infinita, tengo que buscar a Dios. ¿Cómo lo busco? En la vida de la fe y en la oración permanente. Cuando tenía apenas 19 años, el amor la llamó a consagrar su vida en el Carmelo por el reino de Dios. Ustedes saben que Jesús había dicho: unos habían nacido eunucos, otros la gente lo hicieron así, y otros se hicieron a sí mismos por el reino de Dios. Y no fue dado esto a entender por todo el mundo. Porque uno pregunta, ¿qué significa ser casto? ¿Y por qué la castidad? ¿Y por qué sentido tiene que uno no se casa? Pero nosotros, los que estamos llamados a esta vida, sabemos que esto es una vocación al amor fraterno y al amor, digamos, más universal. Bien. Murió en el año 1920, quiere decir, estamos celebrando el centenario de su muerte, el día 12 de abril, y directamente la gente creyente empezó a visitar el Carmelo y a descubrir esta alma santa, que solamente vivió en el Carmelo 11 meses, quiere decir, vivió casi 18 años en el mundo y 11 meses en el Carmelo. Y ella murió novicia, quiere decir, hizo el apostolado como apostolante y después empezó el noviciado, no lo terminó, no hizo los votos monásticos, murió como novicia. Y Dios le dio la gracia de la santidad para ayudar a su iglesia. Y vamos a ver cómo Dios nos va a ayudar. Miles de los peregrinos van visitando anualmente el santuario en Auco Rinconada, en los Andes, donde yo fui y Dios me dio la gracia de visitar su tumba. Allí uno encuentra el santuario lleno de imágenes de Teresa de los Andes con frases, encuentra un consuelo y encuentra una luz para seguir su camino hacia Dios. Y esto es lo que hacen los santos. Los santos no son la meta en sí, sino los que nos ayudan a llegar a la meta que se llama Jesucristo, como ellos han llegado. Cuando el Papa Juan Pablo II visitó pastoralmente a Chile, elevó a la hermana Teresa de los Andes
al nivel de los beatos, y esto fue el 3 de abril 1987. Cuando él hizo su homilía, dijo estas palabras, espero traducirla sin muchas equivocaciones. Sus escritos pequeños, que hablan de su vida, han dejado un testimonio de santidad simple y accesible o posible. Esta santidad está basada sobre el Evangelio, que en su esencia se vive a través del amor, del sufrimiento, de la oración y del servicio. Y el secreto de la vida de ella, que fue dirigido hacia la santidad, no es más que un resultado de su relación íntima con Cristo, el amigo, el presente permanentemente, el cercano siempre, y con la Santísima Virgen María, la Madre Tierna. Después, el mismo Papa Juan Pablo II, el 21 de marzo de 1993, la elevó al altar de la santidad, quiere decir, la canonizó. Y en este año yo la conocí, en el año 1993. Y como con esta canonización llega a ser la primera santa chilena. Es la primera santa de Chile. Y la primera santa carmelita que sale, digamos, del entorno europeo, es la primera carmelita que fue canonizada fuera de Europa, y es la cuarta que lleva el nombre de Teresa, después de Teresa de Ávila, de Teresa de Firenze, de Teresa del Niño Jesús y del Sagrado Faz de Jesús, o Sagrado Rostro de Jesús. El gran santo Juan Pablo II la presentó como un ejemplo para los jóvenes y un ejemplo de santidad para América Latina. Entonces, ya no es para Chile, ya no es para las carmelitas, ya es para el pueblo de Dios y en modo particular los que viven en el continente de América y más todavía América Latina. Porque la vocación de Teresa de los Andes es vocación al amor sin límites, un amor infinito. Y esto lo que la distinguió desde que ella era muy niña, desde su niñez, en una vida misionera, porque ella ayudó mucho en la catequesis y ayudó mucho a los niños pobres, especialmente en sus primeros años de su vida, y también cuando ella entró al Carmelo, pudo ayudar espiritualmente a los que Dios le mandaba para comunicar con ellos. Mucha gente ha experimentado la fuerza de su intercesión ante Dios. Y en su santuario de Teresa de los Andes en Chile o en cualquier otro país del mundo, no son pocos los que se encuentran con ella a través de sus libros, sus escritos, y muchas personas han cambiado su vida leyendo lo que ella nos dejó. Ella es amiga de los jóvenes, servidora de los pobres, y lo que no hay duda que ella está rezando día y noche por la iglesia, que es el cuerpo místico de Jesús, al cual todos nosotros pertenecemos. Ella dijo: mi vida es para ayudar a los sacerdotes, para salvar las almas y para santificarme como carmelita. Cuando visité el Carmelo de Teresa de los Andes en Chile, las hermanas me regalaron este libro, que es muy importante.
se llama Santa Teresa de los Andes, Diario y Cartas. Sabemos a través de este libro que ella tiene un diario bastante largo, y tiene 164 cartas divididas entre familiares, entre amigos y amigas y entre carmelitas también. Vamos a hablar de 3 etapas de su vida. Su vida familiar, su vida de escuela y su vida en el Carmelo. Por supuesto, como todos los niños, ella nació en una familia que tenía 3 hermanos y 2 hermanas, y quedó desde el 1900 hasta el 1915 dentro de esta casa. De 1915 hasta 1918 entró como interna a una escuela, y de 1918 al 1919-20, al 1920 estaba en el Carmelo. Por supuesto, todas estas etapas estaban como interrumpidas por las vocaciones, especialmente en el mes o en el tiempo del verano. La casa donde ella vivió sus primeros años era de su abuelo Eulogio. Este abuelo era alguien muy importante para la familia porque era un famoso médico y siempre ayudaba a sus enfermos, y la familia Fernández iba a la casa del abuelo para pasar las vacaciones. Este abuelo tenía una fama muy buena, una simplicidad grande, era muy querido por todo el mundo lo quería. Pero algo que lo distinguía mucho era su compromiso eclesial. Era un creyente comprometido en la iglesia. Por eso participaba en las misas, en las oraciones, en modo particular en el mes de mayo, que es el mes mariano. Y dan tanto amor a la Santísima Virgen María, como contagió a la familia este amor, pero también tenía sus obras caritativas, sean sociales, sean misioneras, etc. En esta casa había muchos medios de pasar tiempo, y parece que era una casa bien grande, donde habían vivido en esta casa 3 familias, quiere decir alrededor de 15 personas. Y también sabemos muy bien que la riqueza de esta casa, que el abuelo había construido con su esfuerzo, y llegó a ser una casa de los alto nivel de la sociedad, tenía un matiz político, porque era muy importante, también un matiz de comercio en la sociedad, etc. Pero a pesar de todo el dinero que ellos tenían, vivían una vida de convicción y una vida cristiana. Ayudó que ellos viven la humildad dentro de esta familia. También era natural que esta familia tan grande ayude en el crecimiento del respeto y del amor en la vida de Teresa, como eran todas las familias de aquel tiempo. Quiere decir, los pequeños respetaban a los mayores,
la persona sabía cuál es su derecho, cuál es su deber dentro de una familia grande, dentro de una estancia, se dice, grande. Entonces cada uno sabía lo que le tocaba hacer. En esta familia y todo, si ustedes se dan cuenta, siempre volvemos a lo esencial, la familia. En esta familia empezó el amor a Jesús y empezó esta experiencia espiritual que la hacía distinta de las otras niñas de su edad en su piedad, en su devoción. Entonces, lo que pasó, que ella pudo hacer un equilibrio entre lo que era de Dios, y lo que era de su vida, hizo un equilibrio muy importante. En la carta número 1 que ella mandó a su familia, dice: les agradezco por la bondad que me rodearon en ella. Su madre, Luisa Solar, es la hija de este abuelo, que era entonces la familia materna, digamos, que tenía una influencia muy grande dentro de la familia, porque Teresa, por ejemplo, escribe de ella después que su madre murió, dice: en el año 1907 murió mi abuelo, una muerte de un santo. Me acuerdo muy bien que hemos ido a Chacabuco, que es una zona, y allí lo vimos que tenía buena salud, etc. Y nos hizo vivir, jugar, etc. Pero nos ayudaba también cómo montar caballos. Y Rebeca, parece que era la hermana, era la primera siempre. Y tenía una fuerza, una salud fuerte, pero un día le vino una hemiplegia. Lo llevó mi tía a Santiago, la ciudad de Chile, y en el camino nos dijeron que no hay ninguna sanación, y murió como mueren los santos. Como su vida era santa, murió un santo. Su madre tenía un carácter fuerte. Sí, era una persona de devoción, una persona que vigilaba muy bien la educación de sus hijos, pero también tenía su carácter fuerte. Esta madre pudo sembrar en sus hijos el amor de Dios y el trabajar por Dios. Se vistió el manto, digamos, de las carmelitas laical en el año 1919. Y Teresita, nuestra amiga, escribe en su carta número 135, se vistió el escapulario del Carmelo, que causó una alegría grande para mí, especialmente que su amor la llevó a vivir un tiempo de bueno, digamos, y lo que nos hizo pensar que Teresa va a ser una carmelita muy importante. Disculpen, esa es la carta, la madre la escribió. Entonces, Lucho, uno de sus hermanos, escribió un día: mi madre tenía un respeto muy grande hacia Teresa. Ella plantó la virtud y la nutrió, y fue como su directora espiritual, que entendía sus cosas. Siempre fueron las dos unidas en una forma sobrenatural. Mi mamá y Juanita, que es Teresa, siempre fueron unidas, y su amor hizo que mucha gente queda sorprendida.
Entonces, este amor de hija y madre, madre y hija, sorprendió a muchas personas. Vamos a conocer más su padre. Se llama Miguel Fernández. Tenía un carácter sensible, afectuoso, y esto es lo que nosotros podemos percibir a través de las cartas que Teresa mandó. Una vez, por ejemplo, Teresa hace una operación, él no puede aguantar, no vino a verla. Y la segunda, cuando ella entró al Carmelo, fue un choque muy grande. En sus diarios dice Teresa, me acuerdo la sensibilidad de mi padre cuando fui donde él para pedirle perdón y me dio besos. Me arrodillé delante de él pidiendo que perdona todos mis pecados y todo lo que yo le hice, entonces, y le causó tristeza o molestia. En este momento se le cayeron las lágrimas al padre y me levantó y me dijo, no hay nada para pedir perdón. Otra, en el año 1917, el padre no era capaz de dirigir la riqueza de la familia, por eso vendió el terreno de Chacabuco y tenía que buscar un nuevo trabajo. Y esto fue como digamos, una parte negativa sobre la familia y parece especialmente con la madre, porque claro, está vendiendo la herencia de su padre y por eso la familia como empezó a tener frío entre el padre y la madre y se separaron por un tiempo, cada uno vivía en un lado. Y por supuesto, alejándose uno del otro, esto empezó como a enfriar la relación y cada vez iba más. Pero esto siempre le causaba como un dolor de conciencia porque él hizo esto. Entonces, y sintió que la familia no le habla, como un poco indiferente con él. Y esto le hizo más sufrir y le causaba más dificultad de que tome la iniciativa y vuelva a la casa, porque sentía como desesperado, como un conflicto interno con él mismo. Entonces empezó a vivir una vida de soledad, mucho dolor, y poco a poco empezó a alejarse de la iglesia. Pero su hija, Teresa, se dio cuenta y lo entendió. Entonces, en una carta número 21 le dice así, como ves, mi padre, no nos falta más que tu presencia para ser felices. Y mientras que nosotros estamos gozando aquí, tú estás trabajando allí bajo el calor del sol para darnos la tranquilidad. Nosotros no tenemos propiedad o no podemos darte la recompensa de todo lo que tú has hecho por nosotros, pero nosotros sí te entendemos y te vamos a como recibirte con amor, con atención y con estos medios pienso que podemos agradecer a un Padre. Pero también hay otra carta que nos muestra esa parte afectiva del Padre, especialmente cuando ella le escribe. Cuando él la escribe, dice, no te canses, hija mía, de rezar más y más por tu padre mezquino, pobre, que necesita tanto para arreglar su situación y para descansar en sus últimos años.
porque lo que me está esperando como conflicto interno es muy grande, pero yo sé que voy a vencer, que voy a vencer en el final. Y si es la voluntad de Dios, tú reza por mí. Voy a esforzarme a pesar de la debilidad de mi voluntad, pero lo que más me hace sufrir es no estar al lado de ti en estos tiempos, y esto es un sacrificio que yo le ofrezco a Dios por todo lo que pasó. Y más dice esto: tu carta, mi hija, me hizo llorar mucho y llevó mi corazón pequeño, humilde, que está lleno de todo tipo de dolor, le trajo como un consuelo, ¿no? Como un consuelo muy grande, solamente porque me enteré que tú eres alegre. Entonces, el papá sí se equivocó, pero se dio cuenta y está como arrepentido de esto, y pide a la hija que rece por él. En el año 1923, después de 3 años de la muerte de su hija, el padre de Teresa vuelve al cielo y la Madre Angélica cuenta de sus últimos años o últimos días. Dice: se murió el señor Miguel, el padre de Teresa, pero antes de su muerte, en 5 días, quiere decir el 15 de agosto, su cuerpo estaba como acostado delante de los pies de la Virgen María más de 1 hora, y él quedaba dando acciones de gracias hasta que todos los que lo vieron en este momento lloraron. Verdaderamente su alma tenía una fe grande, un amor gigante, especialmente hacia los pobres, y también este honor grandísimo a la Virgen María. En el segunda etapa, hablamos de la vida escolar de Santa Teresa, que también la vamos a dividir en 2. La primera, ella fue a una escuela y luego fue a otra que es de los Sagrados Corazones, donde se quedó desde el 1907 hasta 1915 como alumna externa, y de 1915 hasta agosto del 1918 como interna. Muchas de las alumnas de esta escuela son de la clase alta de la sociedad. Y esta clase lo que le hace diferente es el orden, la seriedad, la educación a la fe, a la piedad cristiana. Y también esta escuela, como era de monjas, entonces tenía mucha devoción al Sagrado Corazón de Jesús y al amor materno de la Santísima Virgen María. Las alumnas internas, tenían como un privilegio de enseñar a los niños pobres la catequesis. Y entre ellos, Teresa de los Andes, que ella dedicaba un tiempo para hacer catequesis. Decía: yo sabía enseñar la catequesis a los niños pobres que venían a nuestra escuela, y después los preparábamos a tomar la primera comunión. En esta época, todos los alumnos cumplían sus deberes oficiales, digamos, o principales, y por eso ella dejó algo muy lindo en su manuscrito, que escribía muy bien y con letra bien leída, digamos. Teresa tenía una conducta muy, muy madura, y esto
llamó la atención a muchas personas que la rodeaban, especialmente las amigas. Y ella decía siempre: agradezco a Dios que ha tejido el lazo de la amistad entre nuestros corazones. Ella, en los cantos que yo he escuchado, hay muchos cantos que hablan de la amistad, como amistad, un valor del amor verdadero, porque el amor familiar tú no lo puedes elegir, pero el amor de amigos sí, tú lo puedes elegir. Pero hoy en día, este amor de amigos, entre comillas, se transformó yo qué sé, una manera de vivir cosas que no agradan a Dios. En cambio, la amistad verdadera es la que nos ayuda a llegar a Dios, porque es una amistad pura, es una amistad desinteresada. La vida en la escuela no fue siempre agradable para ella, porque en las cartas que ella manda muchas veces manifiesta. Pero las hermanas que la ayudaban en la vida escolar tenían una influencia muy grande, porque Teresa amaba a estas hermanas, especialmente la hermana Julia Ríos, y también fue como muy considerada por ella, hasta que consagró, digamos, su diario a ella. Y también la Madre Superiora, que la recibió en esta escuela. Estas dos hermanas descubrieron muy rápido la identidad de Teresa y la ayudaron a embellecer su vida con las virtudes cristianas y vivir estas virtudes. La Madre Eugenia Izquierdo escribió a la Madre Superiora de Andes estas palabras: para las madres había una alumna verdadera y hija piadosa de la Madre de Dios, la Virgen, y amiga que era un ejemplo. Ayudaba en distintas ocasiones para cumplir los deberes de la escuela y ayudar a la debilidad de ellos, y también ayudaba a consolar en los momentos, digamos, de tristeza y de vivir dentro del internado, ¿sí? Como les dije, para la Santa Nuestra, la amistad tenía un lugar muy privilegiado y ella no se cansaba de plantar esta amistad. Y esto es lo que nosotros podemos leer en sus cartas, que hablan de esta virtud tan importante en la vida cristiana, y como ella también escribió a su director espiritual un día. Dice: no tenemos ningún secreto. Nosotros compartimos uno con el otro todo. Esto es bueno y muy bueno, y las dos nosotros esforzamos para que cada día nos acercamos más a Dios. Y los consejos de su amiga me ayudó mucho a mí. Entonces, Teresita, o Teresa de los Andes, tenía la amistad en un lugar muy grande, porque ella sentía que es un lugar donde uno puede experimentar la presencia de Dios. Y en la carta número 83 decía: yo agradezco a Dios que unió nuestras almas con el lazo de la amistad verdadera, esta la que nosotros nos ayuda a perfeccionar nuestra vida recíproca y acercarnos a Dios. Y de tanta amistad verdadera que tenía, unas hermanas se consagraron en la congregación de los Sagrados Corazones, otras en el Carmelo y otra en las Hermanas de la Visitación. Vamos un poquito a su vida de carmelita, y esta es lo que es denso, digamos.
El convento del Carmelo, donde vivió nuestra santa, fue construido a mano de la Madre Margarita de San Juan de la Cruz en los Andes. Esto fue en el 2 de febrero de 1898. Y cuando ellos construyeron este convento, era una sede de la policía donde había como cárcel y los cuartos de la cárcel fueron transformados como celdas de las monjas, hasta tal punto que las hermanas cantaban: "Qué belleza es esta pobreza". Una vida de abnegación. Acá, entre comillas. Nosotros, en general, cuando visitamos un Carmelo, decimos: "Ay, las hermanas viven atrás de una reja, no salen, entran, quedan en el Carmelo, mueren adentro y no sabemos cómo viven". En el año 2012, Dios me dio la gracia de que las hermanas carmelitas del Líbano me piden ser responsable de su jubileo 50 años de la fundación en el Líbano. Yo soy un poco curioso en esto. Dije, bueno, yo acepto preparar todo este jubileo, pero necesito conocerlas. Entonces, ¿cómo la vamos a saber? ¿Qué son ustedes? ¿Cómo son ustedes? ¿Qué hacen? Etcétera. Entonces, el Carmelo no es algo fácil que uno entre. Pedimos un permiso para que ellas nos entreguen su archivo. Y cuando yo empecé a leer, Dios me dio la gracia de pedir escribir un libro sobre estas hermanas. Al principio, no, nosotros somos carmelitas, nosotros optamos no salir, nosotros no queremos que el mundo nos conozca, nosotros somos ocultos a los ojos del mundo solo para Dios. Bueno, como yo tengo una amiga muy querida, se llama Santa Teresa Santa Teresa del Niño Jesús, ella dijo un día: si yo tengo un frasco de perfume y no le abro, el perfume nunca nadie lo va a oler. No sabemos qué tipo de perfume, si es rico, más o menos, muy lindo, muy feo, no sabemos. Entonces yo necesito abrir para olear. Y bueno, convencí a las hermanas y pude escribir un libro de 260 páginas en árabe, es un libro grande, grandote, y pedimos permiso para poder entrar al convento adentro, que esto es solamente por un permiso muy particular. Entramos, por supuesto, las hermanas estaban cada una en su cuarto escondidas, pero la madre me llevó donde el comedor, me llevó a una celda vacía, me llevó, bueno, unas cosas me llamaron la atención, bueno, además del frío que uno siente dentro del Carmelo, porque siempre es cerrado, olor, un poco de humedad, no hay mucha ventilación, pero dos cosas me llamaron la atención. Una, que ellos ponen un cráneo en la mesa donde comen, por supuesto artificial, pero representa el cráneo humano, y solamente lo sacan los días festivos. Y yo pregunto, ¿por qué ustedes lo ponen así? La Madre Superiora me contesta: para que nosotros siempre pensamos en la muerte, porque el que piensa en la muerte arregla la vida. Entonces, cuando yo sé que me voy a morir, no puedo ser soberbio, no puedo ser persona de gula, no puedo ser persona que quiere dominar todo el mundo, porque al final vamos a morir todos. Entonces, por eso, pues, si yo sé que voy a morir, entonces me arreglo mi vida. La segunda, entramos al cuarto. El cuarto era más pobre que la pobreza. Tenía una tabla nomás de madera, un como tipo de cojín, pero no era cojín, era algo como rígido, y una cruz sin crucifijo, y atrás de la puerta hay una cosa para el agua bendita
y otra cosa que era dos maderas que las hermanas no pueden hablar, entonces quieren llamar una a la otra, agarran por una como mano y hacen así, entonces la hermana se da cuenta que hay alguien que la está llamando y viene a ver qué es. Y no había una mesa, había como una banca y las hermanas se arrodillaban para escribir o para leer, etc. Pero yo pregunto la pregunta inocente, ¿por qué la cruz está sin crucifijo? Y las hermanas me contestan, porque después que Cristo resucitó, quedó la cruz vacía, y dichoso aquel que se crucifica en esta cruz. Esta cruz está vacía para que cada monja de nosotros se crucifique en esta cruz. Esto nosotros no lo podemos entender porque no tenemos vocación carmelita, pero sí nosotros entendemos que hay en la iglesia unas vocaciones que verdaderamente son heroicas y que son, bueno, densas, ¿sí? Fuerte. Bien, ella entra a vivir en este convento y cuando ella entró, había 15 monjas en este convento. Antes de entrar cualquier mujer al convento, cualquier niña al convento, debe hacer como conversaciones con la Madre Superiora a través de encuentros personales o de cartas. Y nosotros sabemos que Teresa no tenía un cuerpo fuerte, parece que era débil de cuerpo, y también ella sabía muy bien que la vida en el convento no es una vida de lujo, es una vida de ascética, de abnegación, de ayuno, de oración, de levantar bien temprano. Y esto la que la ayudó a preguntar su director espiritual de las limitaciones de su cuerpo. Entonces, y tenía que vivir o en el convento de las Carmelitas o en la vida de las hermanas de los Sagrados Corazones. Entonces, ella tenía que elegir. Ella, hay que decir que cuando tenía 14 años, como sintió este llamado y creció en ella casi 5 años. El 14 de octubre del mismo año, del 1919, ella se viste el hábito de las carmelitas y empieza a seguir el camino, tomando a nombre de ella Teresa de Jesús. ¿Sí? Porque ella quería vivir siempre con Jesús y no podía vivir sin Él. Para ella la vida se llama Jesús. Y nosotros sabemos que ella tomó este nombre al nombre de Teresa de Ávila y Teresa del Niño Jesús, porque quería, como siempre, hacer que Dios sea conocido y amado. En el convento, 9 meses de novicia, ella empezó a sentir dolores internos muy fuertes y dolor corporal muy fuerte de una enfermedad que atacó su vida, dejando este mundo el día 12 de abril 1920, después que ella recibió por última vez los santos sacramentos el 7 de abril. Necesitaba 3 meses para cumplir su año canónico como novicia y 6 meses para terminar este tiempo canónico. Entonces empezó a aparecer la vida santa a través de los actos diarios que ella vivía
Y también nosotros sabemos todo lo que ella había escrito antes en la escuela y antes en la familia. También ella, como carmelita, se dio cuenta que la vida de ella se divide en dos palabras, o tiene que vivir estas dos palabras, el amor y el sufrimiento. En Chile, el 3 de abril de 1987, cuando el Papa Juan Pablo II en su visita pastoral la proclama beata, y el 21 de marzo de 1993 la proclama santa en Roma. Mientras que estoy hablando, si alguien de ustedes quiere escribir algunas preguntas para que no tardamos después de contestar, pueden empezar a escribir en este momento, mientras que yo termino con los libros espirituales de ella y con algunas cositas más si el tiempo nos ayuda. Como les dije, ella escribió un diario, escribió unas cartas y en esto escribió su experiencia personal. No es una obra, digamos, ni literal, de literatura, ni de poeta, etc., sino es una experiencia de su vida espiritual, monástica, mística, etc. Y todo lo que nos llegó gracias a la Santa Providencia, porque ella quería quemar todo lo que teníamos. Entonces, eso que para nosotros es una riqueza espiritual, ella lo quería quemar para que esto no perjudique su humildad. Pero Dios conservó esta riqueza para que los hijos de la iglesia puedan llegar a conocer más y más esta alma tan bendita. En 1929 aparece el primer libro que se llama El Lirio del Carmelo y es las primeras escrituras que ella había dejado. En 1977 empezó a aparecer el libro que se llama Las Obras Completas de Teresa de los Andes. Los carmelitas en todo el mundo, en todos los idiomas, tratan de unir todos los escritos de los santos carmelitas bajo un título que se llama Obras Completas. Por eso encontramos obras completas de Juan de la Cruz, obras completas de Santa Teresita del Niño Jesús, obras completas de Teresa de Ávila, obras completas de Teresa de los Andes, etc. Después que los teólogos en la congregación de los santos en Roma leyeron las escrituras, dejaron estas palabras. Estas escrituras pueden ayudar en el crecimiento y en la edificación del pueblo de Dios, especialmente los jóvenes que desean vivir una vida cristiana profunda. Entonces, la escritura de ella nos ayuda a nosotros a vivir, aunque no somos tan jóvenes, pero bueno, a vivir una vida cristiana bien profunda. Y esta santa de apenas 19 años, más o menos 20 años menos, un poquito, su vida se resume, además que vivió, creyó y amó, se resume en estas dos palabras, el sufrimiento y el amor. Porque ella escribió en su diario estas palabras: esta es mi vida, todo lo que yo tengo de conocimiento se resume en dolor y amor. En la carta o en el diario número 52, ella dice, hay como experiencias íntimas en el alma, nadie tiene derecho de saberla como criatura, pero Jesús solo la puede leer. Quiere decir, nosotros frente a un alma santa
que cada persona de nosotros, cuando vamos a hablar de un santo o de una santa, entrando como a tierra sagrada, por eso tenemos que entrar con pies descalzos, quiere decir sin prejuicios, entrar a un lugar lleno de la presencia de Dios y allí vamos a sorprender cómo Dios ha laborado en esta alma, en esta vida. El testimonio de esta santa pequeña, joven, está resumido también en su diario número 31, cuando dice: sufrimos, rezamos y amamos. Y eso es lo que llevó a Juan Pablo II a decir: su testimonio fue un testimonio de santidad basado sobre lo esencial del Evangelio, que es, en toda sencillez, amar, sufrir, rezar y servir. Y yo pienso que Teresa de los Andes es un ejemplo para nuestro crecimiento espiritual que nos ayuda a madurar y a vivir nuestra vida en la vida, en nuestra vocación en la vida, como ella vivió y como ella dejó escrito. Nuestra vocación tiene una sola meta, que es el amor. No tenemos otra. Acá me permito saludar a alguien en el Líbano para decir: سمر أنا بسلم عليك وبتمنى تكون أنت وعائلتك بألف خير. بسطت إنك طلعت عم تشوفينا. Bien, ahora hablé mucho. Si alguien tiene alguna pregunta, este libro o otros libros de la vida de ella es hermoso. Me queda algo para hacer, es una oración, la hago al final cuando ustedes terminan si hay preguntas. Vamos a ver. Bueno, Armando desde Corozal, Luza Amparo, buenas tardes Monseñor, Sonia María, hola Monseñor desde Francia, también casi medianoche, espero que no estás dormida Sonia. Yasmín, buenas tardes Monseñor Fadi, gracias a Dios por su amor, por él, Dios lo siga bendiciendo, gracias por toda su entrega. Gracias a Dios y gracias a ustedes que me están escuchando. Sonia, cuando puedo lo sigo, me gustan sus homilías. Nora, buenas tardes, Monseñor, bendiciones. Hayuni, buenas tardes, Monseñor. Sonia, pido una oración especial por una intención muy especial. Después Julia, buenas tardes Monseñor. Pedro, Monseñor, buenas tardes y bendiciones. María Paulina, también te saludo. Gina, Lucía, buenas tardes. Vilma, Alcira, en esta fecha especial, Monseñor, damos gracias por esta palabra de vida. Lourdes Fátima, Elvia, buenas tardes Monseñor. Bulos, Saad Nadur, María Bernarda, María Durley, Valentina Mesa, Carmen Baez, Martín Rojano, Martín Popayán presente, bienvenido, Michelle Ashar, Laura Ramírez, Kelly Vélez, saludos desde Bucaramanga. Muy bien, Mari desde Magangué, saludos Monseñor Fadi, gracias por sus charlas tan enriquecedoras. Gracias Mary. Julio, Larry, amén. Lady Azucena Guzmán, gracias Monseñor. Meyer Rojas, saludos. Dalel, sus charlas nos llenan de mucha sabiduría y paz, me alegra mucho. Andrés, un saludo en Cristo, Monseñor Fadi, también te saludo. Dalel desde Cincelejo, escuchando sus sabias palabras, gracias. Nora, siempre presente en oración, escuchando la Eucaristía y las conferencias. Arturo, también saludos. Rita desde
Barranquilla, saludos. José Ignacio, Dios es rico en misericordia, bendito Dios que nos ha llamado. Marta, rezando. Samar desde el Líbano, saludos. Jacqueline, hello. Lili, Hanner, Monseñor, ¿qué ha hecho Santa Teresa de los Andes por usted? Ahora te digo. Jorge Quintero, buenas tardes. Carmen Baez, Jorge, un abrazo. Alma, es importante nutrirnos con la vida de los santos, es una promesa que la voy a hacer. Sandra, Monseñor, gracias por siempre estar ahí. Bueno, para no alargar mucho, lo que me hizo a mí me llevó a su tumba y para mí fue algo muy lindo. Yo tengo una pareja amiga que celebré el matrimonio de ellos en Uruguay y ellos son uruguayos, fueron a vivir en Santiago. Allí quedaron casi 5 o 6 años sin hijos por la intercesión de Teresa de Calcuta. Dios les concedió una hija y después vino el hijo. Entonces siempre en comunicación con ellos y siempre tenía ese recuerdo de ellos muy lindo. Cuando fuimos, ellos me llevaron al convento. Cuando las hermanas se enteraron que soy del Líbano, que conozco las carmelitas del Líbano, me recibieron como me conocen toda la vida. Celebré con ellos, canté las palabras de la consagración, me regalaron la vida de Santa Teresa, el video, oraciones, estampitas, pero lo más bello, en la vida cristiana no todo se puede explicar, porque en la vida de uno hay cosas que se viven y las experiencias espirituales no se puede explicarlas, pero sí esto es lo que nos ayuda a crecer en el amor de Cristo y en el amor a la iglesia. Hay una tradición muy antigua en los conventos de las carmelitas que una carmelita adopta un misionero y reza por él. Y yo digo siempre que Teresa de los Andes, una de estas carmelitas, que ella me llegó antes de que yo la conociera, pero esta experiencia espiritual que me llevó a desear el día que yo puedo llegar a donde su cuerpo y poder charlar con ella, eso es, espero que yo la verdad este año quería hacer algo con la gente que quiere y ir como peregrinos, pero bueno, nos vino corona desde final del año, entonces ya no. Luza, Monseñor, mil gracias por sus explicaciones, enseñanzas, son un verdadero oasis por el Espíritu, Dios lo bendiga. Muchas gracias. Bueno, yo agradezco su paciencia conmigo, espero que recen por mí y bueno, cada vez que vamos a hablar de un santo, le voy a anunciar antes para que ustedes estén pendientes y podamos todos gozar de la vida de nuestros hermanos en la fe. Termino con esta oración. Teresa de los Andes, que de la mano de María te convertiste en una joven enamorada de Jesucristo. Eres modelo de santidad y camino de perfección para la Iglesia. Tú supiste reír, amar, jugar y servir. Tú fuiste fuerte para asumir el dolor, generosa para amar. Tú supiste contemplar a Dios en las cosas sencillas de la vida. Muéstranos el amor del Padre para vivir la amistad con alegría y con ternura en la familia. Ayuda a los débiles y a los tristes para que el Espíritu los anime en la esperanza. Intercede por nosotros y pide para Chile el amor y la paz y para el mundo entero. Teresa de los Andes, hija predilecta de la Iglesia que peregrina en la tierra de Chile, religiosa del Carmelo,
amiga de los jóvenes, servidora de los pobres, ruega por nosotros cada día. Amén. Muy bien, gracias, Luza, gracias, qué delicia, Carmen, gracias, Martín, gracias por su tiempo y disponibilidad, mil bendiciones. Bueno, esta es Santa Teresa de los Andes. Con su intercesión, Dios Todopoderoso los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y le doy un beso en el nombre de todos ustedes. Gracias. Apreciando lo sencillo de la vida, ven y entréganos tu fuego santo, para que tu pueblo llegue a ser feliz. Teresita de los Andes, Carmelita del Consuelo, de la mano de María seguiremos tu camino que nos lleva hacia Jesús. Teresita de los Andes, Carmelita del Consuelo, danos toda tu alegría, muéstranos tu amor al Padre, a la sombra de la cruz. Ahora habitas la casa de Dios, vas tejiendo la esperanza de esta tierra.